Hola hermanos, Dios les bendiga el día de hoy. Eh, Vamos a poder ser en esta hora edificados mediante la predicación de la palabra de Dios y en esta oportunidad vamos a seguir en el marco de esta serie de sermones basadas en los 10 mandamientos que hemos denominado el cristiano y los 10 mandamientos, por cierto. Y hoy día vamos a abordar un mandamiento que no es menor, el séptimo mandamiento. Y este sermón tiene por título Intimidad Sagrada. Bueno, continuamos el día de hoy, como ya les dije, con la serie que hemos llevado a cabo sobre el cristianismo y los 10 mandamientos. Y hoy vamos a profundizar particularmente en el séptimo mandamiento que lo encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 14, que nos dice lo siguiente: no cometerás adulterio. Al respecto, queridos hermanos y hermanas, debo decir que hoy nos reunimos en un momento crucial porque es un tiempo en el que nuestras vidas y nuestras relaciones se ven profundamente afectadas por la cultura que nos rodea. Hay una cultura que de una u otra forma está absorbiendo nuestra realidad. Vivimos en una sociedad que lamentablemente ha perdido de vista la santidad y el propósito del matrimonio. La revolución sexual que se desencadenó en los años 70, ¿verdad? Marcó un punto de inflexión en nuestra historia, promoviendo la idea de que la sexualidad debía ser liberada de cualquier restricción moral o espiritual. Y este movimiento no solamente adulteró el adulterio y la promiscuidad, sino que también despojó al matrimonio de su significado original y su valor sagrado. Por eso es que hoy día nos encontramos con una gran cantidad de contenido, ¿verdad? Televisivo, en redes sociales, que lo que hacen una y otra vez es promover tales cosas como el adulterio, la promiscuidad, la infidelidad, etcétera. Y de hecho, la sociedad hoy día está evitando relacionarse por medio del matrimonio, porque han destruido paulatina y sistemáticamente todo lo relacionado con lo sacro que es el matrimonio. Y bueno, lo vamos a abordar a lo largo de este sermón. Cuando nosotros miramos nuestro alrededor, tenemos que reconocer que es evidente que hay una colisión, ¿verdad? Un encuentro entre dos valores, entre los valores de la cultura moderna y las enseñanzas del Evangelio, las enseñanzas bíblicas de Cristo, especialmente la ética sexual. Porque, hermanos amados, sí existe una ética respecto del sexo, respecto de la sexualidad. La Biblia nos ofrece un camino claro, un estándar. Y ese estándar no solamente busca proteger nuestras relaciones, no solamente busca cuidar que nuestras relaciones sean relaciones sanas, sino que también nos permite llevar una vida plena en Cristo, ¿verdad? Ninguna de las dos cosas van por separado, sino que van en conjunto. Una vida porque de una u otra manera, hermanos amados, cuando nosotros tenemos una vida plena en Cristo, que obedece los mandamientos de Cristo, al mismo tiempo somos protegidos en nuestra vida, es protegida nuestro corazón, es protegida nuestras relaciones. Por lo tanto, ahora vamos a explorar en este sermón la ética sexual desde una perspectiva bíblica, entendiendo que el centro de esta discusión está en Cristo, el cual nos ha dado un entendimiento de lo que es la intimidad, el amor y el compromiso. Veamos a través de la palabra de Dios, y seamos guiados hacia una visión que honre el matrimonio, ¿ya? Así que abramos nuestras mentes, te invito a abrir tu corazón hacia la luz de la verdad y pidámosle al Señor que nos hable, que transforme nuestras vidas, que nos ayude a ser iluminados por la luz de su gracia y de su amor. Ahora, bajo el primer punto, redescubriendo la ética sexual desde una perspectiva bíblica, consideremos ahora cómo la ética sexual ha sido entendida a lo largo de la historia cristiana y cómo hay distorsiones que también afectan nuestra comprensión del matrimonio y de la sexualidad según el diseño de Dios. Fíjese una cosa, cuando nosotros exploramos la ética sexual, tenemos que reconocer que a lo largo de la historia han habido distorsiones. Han habido distorsiones no solamente fuera de la iglesia, sino que también al interior de la iglesia. De hecho, la iglesia muchas veces, la forma en la que ha entendido y enseñado este tema ha sido de una manera distorsionada. Desde los primeros días de la iglesia hasta la actualidad, diferentes corrientes de pensamiento han influido en nuestra percepción de la sexualidad y una de las influencias más notorias, hermanos, ha sido esta especie de dualismo
presentado desde una cosmovisión o una filosofía maniquea, desde el maniqueísmo. ¿Qué significa esto? El maniqueísmo de partida fue un movimiento que sostenía que lo físico era inherentemente malo, todo lo material era malo, parecido un poco en este, respecto a este punto, muy parecido a la posición que tenían los gnósticos, ¿ya? Ahora, en relación a la sexualidad, tenían una visión catastrófica cada vez que pensaban, ¿verdad? A la vez que ellos pensaban que la única justificación para tener relaciones sexuales, inclusive dentro del matrimonio, era la procreación. Y en ese contexto el acto sexual se convirtió en un mal necesario, o sea, el sexo es un mal necesario para procrear, pero no tiene ningún objetivo más, visto como algo que debía ser evitado en lo posible, en lugar de celebrarse como un regalo divino. Hoy en día tenemos movimientos fundamentalistas dentro de las iglesias cristianas, que de alguna forma nos están diciendo o que plantean algo parecido a lo que planteaban estos movimientos. Pero esta forma de pensar respecto de la sexualidad, respecto de la ética sexual, es absolutamente limitada. Y en muchos sentidos llega a ser absurdo. Y lamentablemente aún es mantenida por muchos círculos fundamentalistas dentro del cristianismo. Piense una cosa, si las relaciones sexuales fueran únicamente para procrear, ¿acaso significa eso que deberíamos tener intimidad solamente cuando la mujer ovula? ¿Esto no sería acaso un enfoque absolutamente mecánico de la sexualidad? Hermanos amados, claro que sería un enfoque mecánico, veríamos la sexualidad como de una manera absolutamente reduccionista, sino que también despojaríamos al acto de su significado más profundo, que tiene que ver con la conexión emocional, el amor y la unidad que el Señor nos ha regalado en el marco matrimonial. Fíjese una cosa, la sexualidad, hermanos, no es solamente un medio para un fin, sino que es una expresión integral de la intimidad entre el marido y la mujer, un reflejo inclusive de la relación que Cristo tiene con su iglesia. Cuando miramos, hermanos amados, las enseñanzas del Nuevo Testamento, nos vamos a encontrar una perspectiva completamente diferente de la sexualidad. Por ejemplo, acompáñenme por favor a 1 Corintios capítulo 7, versículos 2 al 5. 1 Corintios capítulo 7, versículo 2 al 5. Dice así la palabra de Dios. Pero a causa de las fornicaciones, dice el apóstol Pablo, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Y el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Observe bien, hermano, el apóstol Pablo aquí nos está recordando que el acto sexual en el matrimonio no es solamente algo permitido, sino que más bien es una obligación mutua entre los cónyuges, ¿verdad? O sea, el acto sexual en sí mismo es una responsabilidad conyugal. Y esta es una clara afirmación de que la sexualidad, el sexo, cuando se expresa dentro del marco matrimonial, es buena y está diseñada por Dios para el deleite de los hombres. Cristo mismo, hermanos, nos invita a entender la sexualidad y la intimidad a través del lente, a través de la cosmovisión o a través de la forma de la relación que Él tiene con su iglesia. En Efesios capítulo 5 versículos 31 al 32, el mismo apóstol Pablo nos dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y añade, dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Aquí el apóstol Pablo está utilizando, hermanos amados, al matrimonio como una analogía de la relación que tiene Cristo con su pueblo. ¿No le parece esto interesante? ¿No le parece llamativo? ¿Por qué? Porque este es un llamado a redescubrir la belleza de la sexualidad como un acto sagrado, como un reflejo del amor y la entrega total. Ahora bien, no podemos olvidar que Jesús también es nuestro redentor.
Y Él vino a restaurar lo que se había perdido. Él vino a sanar las heridas causadas por la distorsión de la sexualidad. Así que cuando nos acercamos a este tema, tenemos que recordar que en Cristo hay esperanza y redención. No importa el pasado, no importa el pasado que arrastres, no importa la mochila de peso y de carga que traes en tu espalda por la distorsión de una antigua manera de vivir o del pecado de otros que han recaído sobre tus hombros. Él nos invita a vivir de acuerdo con un diseño perfecto. Entonces, para continuar, exploremos ahora cómo Dios nos habla acerca de la desnudez y la intimidad en el contexto del matrimonio y cómo esto refleja nuestra relación con Él. La desnudez y la vulnerabilidad es un regalo divino, hermanos. Recordemos que en el relato de la creación encontramos un hermoso y poderoso significado de la desnudez. Génesis capítulo 2 versículo 25 nos dice, el hombre y su mujer estaban desnudos y no se avergonzaban. Este estado, hermano, de desnudez representa no solamente la falta de ropa, no era simplemente que no tenían ropa, sino que hay un profundo sentido de vulnerabilidad, de pureza, de conexión. Porque antes de la caída, la desnudez era un símbolo de la relación perfecta, de una relación sin barreras entre el hombre y la mujer, un reflejo del diseño divino para la intimidad. Sin embargo, después de la caída, la desnudez tiene otra connotación completamente diferente. En Génesis capítulo 3, por ejemplo, al desobedecer a Dios, Adán y Eva se dieron cuenta de su desnudez. Y ahora, desde ese momento, sintieron vergüenza de su desnudez. Lo que una vez representó libertad, pureza, vulnerabilidad, amor, ¿verdad? Ahora simboliza vergüenza, aislamiento. Esta transformación, hermanos, nos muestra cómo el pecado distorsiona nuestra comprensión de nosotros mismos y de nuestras relaciones. ¿No le parece interesante que la única criatura que está preocupada de cubrir su desnudez es el ser humano y no los otros animales? No hay ninguna otra criatura, ¿verdad? No hay ninguna otra criatura en el mundo que tenga este problema. Entonces, vemos que la caída y el pecado distorsiona nuestra comprensión de nuestra realidad, de nuestras relaciones. Pero a pesar de la caída, querida iglesia, la redención que Cristo nos ofrece también nos ofrece una nueva perspectiva. El lenguaje, hermanos, de la redención utiliza la metáfora de la desnudez para ilustrar la necesidad de estar cubiertos. Fíjese lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 1, un pasaje muy conocido. Nos asegura que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, porque por medio de su gracia recibimos una cobertura para nuestra desnudez espiritual. Recibimos una cobertura para nuestra vergüenza y esa cobertura la encontramos ¿a dónde? En la justicia de Cristo, porque Él nos ofrece no solamente perdón, sino también restauración y sanación. Hermanos, qué importante es destacar, hermanos, que el ser humano, a diferencia de cualquier otra criatura, siente un anhelo profundo por estar expuesto, no solamente físicamente, sino también emocional y espiritualmente. A lo largo de la historia, las personas han buscado conexiones profundas y un deseo que refleja el diseño de Dios. Y la desnudez implica mucho más que la falta de ropa. Significa estar expuestos a qué? Al escrutinio, a la mirada de otro ser humano en nuestros momentos más vulnerables. Y cuando la Biblia habla de la relación sexual, utiliza el término conocer, ¿verdad? Habla de que Adán conoció a Eva. Y qué significa conocer en los términos bíblicos? Implica un nivel profundo de intimidad. Por eso también cuando la palabra nos habla de que Dios conoce, ¿verdad?, a los que son suyos, cuando la palabra del Señor también nos dice que a los que antes conoció, ¿verdad?, a esos también predestinó, cuando nos dice que Dios nos ha conocido de entre todos los pueblos, hablando de Israel, en el profeta Amós, si no me equivoco, lo dice, ¿verdad? Hermanos amados, cuando el Señor habla en esos términos, está hablando que Él tiene un nivel de intimidad con ciertos hombres, con ciertas personas. Y eso tiene que ver con la intimidad, extrapolándolo al nivel matrimonial, ¿verdad? Tiene que ver con el nivel profundo de intimidad que existe en el marco matrimonial y que se refleja en la relación sexual. Hermanos, la persona con quien debemos tener mayor intimidad o con quien tenemos mayor intimidad es nuestro cónyuge, es nuestra esposa o es su esposo en el caso de que usted
sea una dama. El matrimonio, hermanos, es el refugio seguro. El matrimonio es el lugar seguro para la desnudez, para la vulnerabilidad humana, y es el lugar que Dios nos ha dado para estos efectos. Piense una cosa, ¿eh? En el espacio sagrado del matrimonio, no encontramos, hermanos amados, no encontramos ambigüedades, o no debiésemos encontrar ambigüedades, no debiésemos encontrar inmoralidades, infidelidades. De hecho, Dios se puso ese espacio seguro, ¿para qué? Para que dentro de ese marco encontremos compromiso, encontremos la confianza que necesitamos para ser completamente vulnerables, para ser tal cual somos. O sea, no hay otra persona que nos conozca más en este mundo que nuestras esposas o nuestros esposos. Ahora, por último, hermanos y hermanas, una de las razones por las que el divorcio es tan doloroso es porque las personas sienten que han sido rechazadas por las personas que más o por la persona que mejor las conoce en el mundo. Por eso duele tanto un divorcio, porque has sido rechazado o estás rechazando a alguien que te conoció y que conociste bien. La intimidad, hermanos, que se comparte en el marco matrimonial es un regalo divino y cuando se rompe, deja profundas cicatrices en el alma. Por eso el Señor, por medio del decálogo de los 10 mandamientos, nos dice de manera clara, no cometerás adulterio. ¿Por qué? Porque Dios ha previsto un lugar específico para la intimidad, y ese es el matrimonio. Ha escogido o ha determinado un lugar específico, pero no solamente específico, sino seguro para la intimidad. Él sabe que el sexo, hermanos, es mucho más que el placer físico. El Señor nos hizo seres sexuales, ¿verdad? El Señor nos hizo seres sexuales. No somos como los ángeles, que son seres asexuados, ¿verdad? Por lo tanto, el Señor conoce, porque Él nos hizo, Él nos creó. No hay nadie que nos conozca mejor que el Creador, ¿verdad? Por lo tanto, Él sabe perfectamente, ¿verdad? Nuestras necesidades fisiológicas, pero no solamente eso, conoce más aún nuestras necesidades emocionales, espirituales. Y Él sabe que el sexo también es un acto sagrado que une a dos personas en un compromiso profundo y duradero. Por eso Dios odia la violación de cualquier tipo. Dios aborrece la violación. Dios aborrece a los violadores, ya que el sexo sin el compromiso absoluto del matrimonio es una especie de violación. El sexo extramatrimonial es una especie de violación, hermanos, porque no hay un compromiso que una esa sexualidad, porque pide a una persona que se desnude y sea vulnerable sin un compromiso final. Cada vez que un hombre y una mujer se expongan a la vulneración, ¿verdad? A la desnudez, debe ser siempre en el marco matrimonial, en el marco del compromiso y en el marco del pacto, ¿verdad? En el marco del pacto matrimonial, dentro de un macro pacto, el pacto de gracia. Ojalá dentro del pacto de gracia, por supuesto. Recordemos, hermanos, que Dios nos llama a vivir en la luz de su amor y su verdad, donde la vulnerabilidad se convierte ¿en qué? En una oportunidad para experimentar la plenitud de su gracia. Abordemos el siguiente punto, hermanos, y hablemos acerca de la sacralidad del sexo. La sexualidad, como ya lo hemos dicho, es un regalo de Dios y un aspecto fundamental del diseño de Dios para el matrimonio. Sin embargo, a menudo hemos visto cómo la sociedad ha perdido de vista la sacralidad del sexo, tratándola como algo trivial o meramente físico. Antiguamente se decía mucho, no, yo voy a guardar mi virginidad para determinada persona, ¿verdad? Para la persona que Dios ponga en mi camino, para la persona con quien me case, o mejor aún, voy a guardar mi sexualidad para el matrimonio. Eh, pero cada día, después de la revolución sexual de la década de los 70, eso sagrado se ha ido desvaneciéndolo. Ahora es algo trivial o meramente físico. Es un pensamiento arcaico, ¿verdad? Dirían los progresistas, ¿verdad? Un pensamiento medieval. Hermanos, pero en la Biblia el sexo no solamente es un acto de unión entre marido y mujer, sino que también es un reflejo de la relación de amor y compromiso que Dios tiene con su pueblo. Por eso, hermanos amados, el séptimo mandamiento nos dice, no cometerás adulterio. Y este mandato no solamente prohíbe el acto físico, sino que también establece un principio más amplio. ¿Qué cosa?
el compromiso, ¿verdad? La fidelidad y el compromiso en las relaciones. Cuando quebrantamos este mandamiento, lo hacemos a través de diversas formas que van más allá de la infidelidad física. Recuerden que el Señor Jesús dijo en el Sermón del Monte que cualquiera que hubiese codiciado la mujer de su prójimo ya cometió adulterio en el corazón. ¿Por qué? Porque esto va más allá de la infidelidad física. Y estas son algunas de las maneras en que podemos violar lo sagrado del sexo. Primero, obviamente, el adulterio, que es el quebrantamiento más evidente. ¿Por qué? Porque implica una relación sexual con alguien que no es tu cónyuge. Es una traición a la promesa hecha ante Dios y a la persona que daña la confianza y la unidad del matrimonio. Otra forma de quebrantar este mandamiento es la pornografía. ¿Por qué? Porque la exposición a la pornografía distorsiona nuestra comprensión de la sexualidad y la intimidad y no solamente convierte a las personas en objetos, sino que también puede llevar a la insatisfacción en las relaciones y a expectativas poco realistas sobre el sexo. También hay relaciones sexuales fuera del matrimonio. ¿A qué me refiero con esto? Participar de relaciones sin el compromiso del matrimonio, como la fornicación, ¿verdad? O el sexo prematrimonial, al final es ignorar que hay una intención divina detrás de la sexualidad. Es ignorar, es pasar por alto lo sagrado que Dios puso en el marco matrimonial en torno a la sexualidad. Y esto no solamente causa dolor emocional y espiritual, sino que también abre la puerta a consecuencias no deseadas, como el abandono, la confusión, embarazos no deseados, ¿verdad? No hay nada más doloroso que engendrar o concebir un hijo en un marco fuera del compromiso, fuera de la responsabilidad. Que también podemos ver a la lujuria, ¿verdad? Como otra forma de transgredir este mandamiento. ¿Por qué? Porque este pecado comienza en el corazón y en la mente. Jesús nos enseñó que incluso mirar a alguien con lujuria es cometer adulterio en el corazón. Mateo capítulo 5 versículos 27 y 28. Pero oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. La lujuria, hermanos, lleva a desear a otras personas fuera del contexto de la relación comprometida y sagrada que Dios ha diseñado. También otra forma de transgredir este mandamiento es la negligencia en el marco del matrimonio. Porque hay veces, hermanos, en que la falta de atención y la falta de cuidado en la vida sexual de un matrimonio puede llevar a que una persona o a una de las partes busque la satisfacción emocional o física fuera de la relación. Y esto no solamente daña la intimidad, sino que también puede llevar a concretarse la infidelidad. Piense una cosa. Piense usted cómo el secularismo y la teología liberal también han debilitado la ética sexual dentro del cristianismo moderno. Hoy inclusive, dentro del mundo cristiano, se promueve una visión de la sexualidad que prioriza el placer inmediato y la libertad personal por encima de los valores morales bíblicos. O sea, hay una visión hedonista de la sexualidad, ¿verdad? Donde lo único que importa es mi placer personal. Esta mentalidad, hermanos, se ha infiltrado en muchas iglesias. Inclusive han llegado a aceptar prácticas que antes se consideraban inaceptables. Y en lugar de buscar la guía de la Biblia, ¿qué es lo que hacen? Se han dejado llevar por la corriente de la cultura y han desdibujado las líneas que Dios ha tratado para la sexualidad. ¿No ha escuchado usted esta frase, como muchos dicen? Ah, como todo el mundo lo hace, yo también lo hago. Hermanos, pero siempre, siempre es mejor buscar agradar a Dios, porque ahí encontramos maravillosas recompensas. El apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3 versículos 23 y 24 nos dice que todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor, dice, recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Entonces, hermanos, la sexualidad es algo sagrado. Es algo sagrado. Y tenemos que entender que cada acto de intimidad tiene que estar en el marco del respeto, del amor y el compromiso sobre todo. Porque Dios ha establecido el matrimonio, o dentro del marco, o ha establecido el matrimonio, bien digo, como el contexto sagrado para expresar la sexualidad. Porque ahí somos vulnerables, ahí la desnudez es segura. Y cuando quebrantamos ese diseño estamos deshonrando al Señor, estamos deshonrando a nuestra pareja también, ¿verdad? A nuestra cónyuge.
Por lo tanto, hermanos amados, yo te invito, hermanos, a buscar restaurar como creyentes y honrar la sacralidad del sexo en nuestras vidas. Porque esto significa, hermanos amados, muchas veces enfrentar las tentaciones, eh, tener arrepentimiento genuino de nuestras transgresiones, ¿verdad? Enfrentar las distracciones de la cultura moderna, inclusive de repente va a ser necesario dejar de ver determinadas series si eso te está perturbando en tu mente, ¿verdad? Te está llevando a rebajar o a fomentar la inmoralidad en tu vida. Hermanos amados, de todas maneras, no existe un bombardeo más arduo, creo yo, que el bombardeo sexual en la cultura actual. Por lo tanto, el enfrentar, el lidiar con esas tentaciones y la lucha es una ardua tarea, pero que con el poder del Espíritu del Señor, sin duda, se puede hacer. Hermanos, si hacemos esto, vamos a honrar no solamente a nuestras cónyuges, sino también que vamos a glorificar a Dios, porque Él nos creó con el propósito de experimentar la intimidad. Ahora, te quiero desafiar a una intimidad bíblica, hermano, porque la intimidad es vital. La intimidad, la sexualidad dentro del matrimonio es vital, porque va más allá de lo físico, abarca la conexión emocional, espiritual y mental entre los cónyuges. En nuestra cultura, hermanos, a menudo se reduce la intimidad a un mero acto físico. Hoy en día muchos jóvenes salen de fiesta y porque le gusta a alguien le atrae a alguien físicamente, es lo único necesario para muchos jóvenes para terminar teniendo relaciones sexuales, ¿verdad? Sin considerar el área emocional, espiritual, mental, ¿verdad? Por lo tanto, hermanos amados, es esencial que como creyentes entendamos lo que significa verdaderamente tener intimidad en el contexto matrimonial, en el contexto sagrado en el que Dios lo estableció. La intimidad, hermanos, es mucho más que el acto sexual. Incluye comunicación, incluye confianza, incluye apoyo mutuo, incluye compromiso. Mire lo que dice Efesios capítulo 5, versículos 25 al 28. Efesios 5, 25 al 28. Búsquelo. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, concluye el apóstol Pablo, dice, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Hermanos, qué interesante, qué profundo, porque aquí se nos dice que los maridos deben amar o debemos amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, de modo que este amor sacrificial implica conocer profundamente a nuestra cónyuge, a nuestra pareja, buscar y valorar su bienestar en todos los aspectos de la vida. Hermanos amados, de modo que tienen que ir eliminándose ciertas malas prácticas que existieron en el pasado, donde los hombres creían que la mujer no era más que un objeto para satisfacer sexualmente sus necesidades fisiológicas. Había muchos hombres brutos, ¿verdad? Embrutecidos, soberbios, que no hacían nada más que utilizar a la mujer. El hombre, hermanos amados, el hombre de Dios es un hombre que quiere conocer profundamente a su esposa, ¿verdad? Y viceversa, por cierto, ¿verdad? Conocer, buscar, valorar su bienestar, buscar su bien en todos los aspectos, ¿verdad? Buscar que la otra parte disfrute tanto como una parte disfruta, ¿verdad? Buscar el disfrute mutuo en la sexualidad. Pero vea una cosa, para experimentar una verdadera intimidad es necesario ser sinceros y vulnerables con nuestro cónyuge. Y eso significa compartir nuestra esperanza, nuestros sueños, nuestros miedos, nuestras luchas, nuestros gustos. Cuando los esposos se atreven a ser vulnerables, construyen un espacio seguro donde ambos pueden crecer y sanarse juntos. Piensa una cosa, la vulnerabilidad, hermanos, cuando tú ves, cuando el ser humano ve a otra persona vulnerable, lo que, lo que, lo que produce en el corazón, hermanos amados, es un vínculo de confianza, es un vínculo de fortaleza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la intimidad también se nutre a través de esa espiritualidad compartida. Orar juntos, estudiar la Biblia, participar de actividades espirituales, todo eso fortalece la relación con Dios.
Y también fortalece, por cierto, la relación entre los cónyuges. Eclesiastés capítulo 4 versículo 12 nos dice que si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de tres dobleces, dice, no se rompe pronto. Hermanos, qué hermosa imagen donde se ilustra que incluir a Dios en el matrimonio puede unir a la pareja de manera más profunda y duradera. Si Dios está en nuestros matrimonios, sin duda, tendremos matrimonios fuertes, sólidos y duraderos. Hermanos, la vida matrimonial es hermosa. No, no es como lo plantean hoy día los jóvenes, la sociedad, ¿verdad? Que le hacen el quite al matrimonio. Hermanos, Dios nos creó, hermanos amados, como seres sexuales. Y no solamente seres sexuales, nos creó seres, hermanos amados, dependientes emocional y espiritualmente también de otro ser humano en este aspecto de nuestra esposa o esposo. El Señor, después de haber creado todo lo que creó, dijo que era bueno. Pero una cosa dijo que no era bueno. Dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y una vez que concluyó la creación, trayendo a una mujer para Adán, el Señor dijo que la creación era buena en gran manera. Hermanos amados, la vida matrimonial es maravillosa y debemos cuidarla, debemos valorarla, debemos fortalecerla. Por ello debemos estar atentos cuando surjan obstáculos que dificulten la intimidad. De repente pasa. Y de repente el estrés laboral, las responsabilidades familiares, incluso heridas o traumas emocionales que no han sido resueltos, ¿verdad? De hecho, hermanos, la cultura contemporánea también presenta desafíos significativos. Piense una cosa, la influencia de la tecnología. ¿Cuánta gente pasa delante de largos tiempos delante de un celular, viendo redes sociales, en lugar de estar intimando emocional y sexualmente, ¿por qué no?, con su esposa o esposo, ¿verdad? Mujeres que están pegadas al celular largo rato, ¿verdad? Sin intimar, porque intimar no solamente tener es el acto sexual, intimar también implica tener una conexión emocional, un vínculo emocional con el ser amado. Las redes sociales, la pornografía, todas esas cosas han distorsionado nuestra percepción de la intimidad y la conexión. Y de hecho nos crean expectativas poco realistas porque uno se mete a redes sociales y la cantidad de personas que buscan idealizar, ¿verdad? Mujeres o varones, ¿verdad? Mostrando sus atributos físicos, lo único que hacen, hermanos, es distorsionar las expectativas que son poco realistas. Muchas veces los cónyuges pueden sentirse desconectados debido al tiempo que se pasa en el celular en lugar de invertir en la relación. ¿Y qué hay de la falta de tiempo, hermanos? ¿Cuántas exigencias nos trae la vida moderna? Desde el trabajo, ¿verdad? Hasta las actividades extracurriculares de los hijos, que hay que ir a buscarlos, que hay que llevarlos hasta la actividad, ¿verdad? Todas esas cosas pueden dejar poco tiempo para la pareja. Por lo tanto, es fundamental priorizar el tiempo de calidad juntos, porque hay que reconocer que la intimidad, hermanos, que se construye en momentos compartidos. Por lo tanto, qué hermoso es poder acordar y separar tiempos de calidad para el enriquecimiento matrimonial. Es por ello, hermanos amados, que comprender lo que es la intimidad bíblica en el matrimonio significa reconocer que cada aspecto de la relación, ya sea emocional, espiritual o física, está todo interconectado. ¿Por qué? Porque somos seres psicosomáticos, ¿verdad? Somos una unidad psicosomática, o sea, todas las áreas de nuestras vidas se entrelazan para edificarnos o para derrumbarnos. Hermanos, es por ello que, por ejemplo, tener solamente intimidad en el marco de la sexualidad es un error. O ser una persona súper empática emocionalmente y descuidar la sexualidad es un error. Somos una unidad psicosomática donde todas las áreas de nuestra vida, emocional, espiritual y física, está todo interconectado. Necesitamos tener intimidad en todas esas áreas. Es por ello que al nutrir estos elementos podemos experimentar una vida matrimonial más plena, más rica, que el amor, hermanos, que refleje por lo tanto el amor de Dios, el propósito del matrimonio. Debemos también, por lo tanto, hermanos, comprometernos a tener una mirada de la intimidad desde la perspectiva bíblica, no desde la perspectiva machista, ni hedonista, ni posmoderna, ¿verdad? Sino desde una perspectiva bíblica. ¿Por qué? Porque eso nos recuerda que el sexo no es una meta, hermanos. No es una meta a la que tenemos que llegar, o la intimidad, mejor dicho, no es una meta a la que tengamos que llegar, sino que es un viaje continuo. Y en ese camino Dios nos ofrece la guía,
nos ofrece la gracia, nos ayuda a construir relaciones que no solamente nos agradan a nosotros, sino que también glorifican su santo nombre. Para concluir, amados hermanos, habiendo visto que la sexualidad es algo sagrado y que es importante la intimidad en el matrimonio, tenemos que recordar, hermanos, que a pesar de nuestras transgresiones y las heridas que podamos haber sufrido, siempre hay esperanza en el Evangelio. Hermanos, la realidad y la devastadora realidad es que todos nosotros hemos fallado en alguna medida al guardar el séptimo mandamiento. ¿Verdad? Ya sea a través de la infidelidad, de la lujuria, de la negligencia, o inclusive haber permitido que la cultura secular distorsione nuestra comprensión de la sexualidad. Todos nosotros somos, de alguna medida, hemos fracasado. Sin embargo, el mensaje central del Evangelio es uno, y es de redención, y es de restauración. El apóstol Juan, en su primera epístola, en el capítulo 1, versículo 9, nos dice y nos asegura que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Toda maldad. No importa cuán profundas sean nuestras heridas causadas por una una mala forma de llevar a cabo nuestra sexualidad. No importa cuán graves hayan sido nuestras transgresiones, en Cristo encontramos perdón, en Cristo encontramos una nueva oportunidad para comenzar de nuevo. Hermano, igualmente es importante reconocer que hay personas que han sufrido abusos, que han sufrido traiciones, que las han dejado sentimientos de culpa, sentimientos de vergüenza, sentimientos de dolor, a pesar de que no son responsables de esas situaciones. Sentimientos de suciedad, ¿verdad? Hermanos, estas experiencias pueden causar estragos en la vida de una persona cuando no se tiene el Evangelio, porque crean barreras para la intimidad, crean barreras para la confianza, se distorsiona la sexualidad. Generalmente las personas que han sido abusadas, una de dos, o son absolutamente retraídas sexualmente, o son personas absolutamente extrovertidas, por así decirlo, sexualmente, ¿verdad? Inhibidos o inhibidas. Pero en el Evangelio, hermanos, también hay una promesa de sanidad. El profeta Isaías en el capítulo 61, versículo 3, nos recuerda que Dios quiere darnos belleza en lugar de cenizas, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Hermano amado, hermana amada, esta es una invitación para que todos los que se sientan quebrantados puedan encontrar a Cristo, puedan encontrar en Cristo la restauración que necesitan. Amado hermano, el camino hacia la restauración no siempre es fácil y puede requerir tiempo, oración y en algunos casos apoyo pastoral y profesional. Pero lo que sí es seguro, hermano, es que al acudir a Dios podemos experimentar una renovación en nuestra vida, podemos experimentar renovación en nuestras relaciones. Él no solamente sanará nuestras heridas, sino que también nos enseñará a vivir la plenitud de su amor, reflejando esa gracia en nuestras relaciones diarias. Finalmente, hermanos, quiero invitarte y quiero llamarte a vivir de acuerdo con la sacralidad del matrimonio, con la sacralidad y la belleza de la intimidad, no solamente como un estándar a alcanzar, sino como una expresión del amor a Dios. De hecho, como una expresión del amor que Dios tiene hacia nosotros, que debemos tener entre nosotros, porque cuando hacemos eso honramos a Dios y honramos a nuestra pareja, a nuestro cónyuge, ¿verdad? Hermanos amados, cuando hacemos esto, hermanos amados, reflejamos el propósito divino detrás de la sexualidad, a saber, la unidad, el amor, la intimidad auténtica, hermanos. Así que cualquiera sea tu historia, recuerda que en el Evangelio hay restauración y esperanza. Dios está en el negocio de hacer nueva todas las cosas. Permítele trabajar en tu vida. Dejemos de lado la lujuria, ¿verdad? Dejemos de lado las malas prácticas sexuales, la perversión sexual. Dejemos de lado, hermanos amados, la pornografía. Dejemos de lado los sentimientos de culpa por causa de pecados ajenos, de terceros, ¿verdad? Permitámosle a Dios trabajar en nuestra vida, en nuestros matrimonios o en nuestro futuro matrimonio, si alguien está por casarse o todavía no se ha casado. Busca, hermanos amados, construir relaciones que glorifiquen a Dios, que reflejen su amor incondicional. Ese, hermanos amados, es el trabajo de verdaderos creyentes. Esa es la responsabilidad de que como verdaderos creyentes tenemos, hermanos, de guardar el séptimo mandamiento.
no cometerás adulterio. Que el Señor te bendiga, hermano, que esta palabra haya sido de edificación para tu vida. Soli Deo Gloria.